Betel presenta No negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Y bueno, el tema del día de hoy ha estado ya desde el año pasado pues rondando este tema justamente por el caso Morán, el tema de que si nuestra legislación debe permitir o no el vientre de alquiler. ¿Está permitido o no? Varias clínicas no de fertilidad vienen aplicando, vienen haciendo fórmulas, ensayos, vendiendo o no células reproductivas, no lo sabemos, tal vez sí, tal vez no. Pero lo cierto es que desde hace mucho tiempo, con la excusa de que no existe una prohibición expresa, varias de estas clínicas vienen contraviniendo lo que está establecido en la norma general de salud, ¿no? Entonces, para entrar a detalle a este tema, el programa nuestro el día de hoy es el proyecto de ley de vientre de alquiler encubierto. Pero para que ustedes puedan entender con mayor exactitud el contexto general de qué se trata este tema de vientre de alquiler, tenemos un especialista el día de hoy, es el doctor Alberto González Cáceres. Él es abogado, especialista en derecho médico, él es presidente de la asociación Tomás Moro y tiene bastante especialidad respecto de este tema. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy agradecido por la entrevista. Así es, doctor. Doctor, queremos saber un marco general sobre el tema de vientre de alquiler. ¿Qué cosa es el vientre de alquiler para que puedan entender nuestros amigos que nos están escuchando? El vientre de alquiler no es otra cosa que la maternidad subrogada, es decir, una mujer que no puede tener hijos, que no puede concebir o situación similar de esa naturaleza, procura el complemento por parte de otra mujer que pueda llevar adelante la gestación de un hijo que proviene de los gametos o células germinales de aquella mujer que no puede tener hijos. Entonces estamos nosotros frente a una figura evidentemente contemporánea en la medida de que se trata de la utilización de las técnicas de reproducción asistida, se trata de la presencia y la participación de médicos especialistas en ginecobstetricia, que tienen que ver con los asuntos de infertilidad y que suplantan a la propia naturaleza a efectos de que quienes no puedan tener hijos, como había mencionado, puedan lograrlo por medio de por medios artificiales. Doctor Alberto González, es muy importante lo que nos dice acerca de que esta reproducción asistida sobre todo ha cobrado mayor relevancia en los últimos tiempos, porque siempre se dice que nuestra legislación debe adaptarse a una nueva sociedad, etcétera, pero hay derechos fundamentales que no cambian a pesar de que cambien los tiempos. Uno de ellos es el derecho a la identidad y el derecho al niño, de poder conocer sus raíces, a su madre y a su padre correctamente, y de alguna manera este
tema de la reproducción asistida vulnera de alguna forma, porque mantienen el anonimato muchas veces, a la madre que se presta para gestar o para donar los óvulos. En nuestra legislación, doctor, ¿cómo está regulado? Tengo entendido que en el Código Civil se habla de la no diferencia con los hijos fuera del matrimonio, como debe ser, por supuesto, y también el artículo 7 de la Ley General de Salud habla de que se puede acudir a reproducción asistida siempre que la madre que da a luz es la misma que concibe o que tiene en el vientre también, por supuesto, al niño. Pero antes de su respuesta, doctor, queríamos dar la bienvenida a nuestra compañera Carmen Briceño, quien ya está con nosotros. ¿Qué tal, doctoras? ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la invitación y vamos a continuar con el tema de vientre de alquiler. Gracias. Gracias, Carmencita. Entonces, doctor, ¿qué podemos responder a esto acerca de lo que la legislación establece y cómo esta reproducción asistida podría afectar el derecho a la identidad del niño? La legislación nacional ya cubre esta situación. El artículo 7 de la Ley General de Salud, como bien lo has mencionado, ya regula y existe una prohibición de manera negativa respecto a este tipo de técnicas de reproducción asistida, por cuanto solo están autorizadas, por lo tanto son lícitas en el territorio peruano, aquellas que se realizan siempre y cuando exista la coincidencia entre la madre genética y la madre biológica, y esto tiene un sentido: la protección de la familia y el interés superior del niño. La Academia Peruana de la Lengua, nosotros hicimos una consulta y justamente nos explicaba que la interpretación del artículo 7 era una prohibición respecto de cualquier técnica de reproducción asistida diferente a la establecida por el artículo 7 de la Ley General de Salud. Asimismo, tenemos normas complementarias que regulan esta situación. A nivel supranacional tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que establece que es un derecho fundamental de la persona, en este caso de los niños, conocer su familia biológica, conocer su origen, su estirpe, y asimismo establece que en el artículo 8 que existe la obligación de los estados, que son partes asignantes de esta convención, de que en caso que exista una pérdida por parte del niño de su origen, la obligación de los estados es de restablecer esta relación biológica. Así pues, tenemos que supranacionalmente hay una protección y también, en todo caso, una legislación negativa para este tipo de actos terapéuticos. Por otro lado, en nuestra legislación nacional, el Código Civil y la Ley de Niños y Adolescentes establecen la obligatoriedad también de los estados en que se preserve la identidad, no solamente en relación de los niños hacia la madre, sino hacia toda la familia, lo que implica también los abuelos, los hermanos, los primos y su origen étnico-cultural, ¿no? Entonces, hay una protección en ese sentido y hay legislación complementaria. Sí, doctor. Y usted lo que ha mencionado principalmente, claro, es la de los convenios internacionales y también las leyes, pero según su perspectiva, esta restricción por mediante ley, mediante norma por rango de ley, ¿tiene sentido según los derechos constitucionales del niño? O sea, ¿tiene sentido que no se pueda usar el vientre para usted de alquiler de una madre para que geste el bebé de otras dos personas? Claro, la respuesta es muy sencilla, es preguntarle a cualquier persona si es que conoce quién es su madre, con la cual se ha criado toda la vida, y de repente de un momento a otro alguien le diga a esa persona, pero ella no es tu madre es otra persona. Entonces eso genera un problema muy grave. Existe estadística en Alemania, recuerdo mucho haber visto un programa Deutsche Welle, donde establecían que el gran índice de suicidios de personas que habían sido desarraigadas de su estirpe por medio de los denominados vientres de alquiler. En ese sentido, ya más de 30, 40 años de técnicas de reproducción asistida ya están pudiendo ser analizadas desde el punto de vista de la estadística y nos van dando noticias en el sentido de que el desarraigo genera traumas, genera problemas a nivel individual. Por lo tanto, no me cabe duda que sí hay un sentido en evitar este tipo de situaciones, por cuanto debe preservarse en todo tiempo
el derecho a la identidad no solo del niño, sino de la persona de manera general. Claro, doctor. Entonces la pregunta si es que ya hay la prohibición expresa en el artículo 7, ¿no? De acuerdo a la consulta que ustedes también realizaron a la Real Academia Española, ¿cierto? No, Academia Peruana de la Lengua. Perdón, a la Real Academia Peruana de la Lengua, Sí. para que indique si, digamos, el artículo 7 existe la prohibición o no. La respuesta es que sí, de Sí, acuerdo hay a la una lengua. prohibición. Hay una prohibición expresa. Han hecho un análisis desde el punto de vista, una interpretación de la norma desde el punto de vista de la lengua. De la lengua. ¿Qué es lo así. que quiere decir la norma? ¿Qué es lo que ha querido expresar? Claro, y entonces la pregunta vendría a ser ¿por qué varias de estas clínicas vienen, por ejemplo, realizando procedimientos de reproducción asistida? Claro, acá nosotros, en primer lugar, hay que dejar un punto bien claro. Nosotros no estamos en contra de las técnicas de reproducción asistida siempre y cuando, como bien señalaba el doctor, recaiga la madre genética en la madre gestante. No hay ningún problema allí. El problema viene como, por ejemplo, sucedió el caso chileno. No sé si usted recordará, Sí, claro. doctor. El caso chileno fue una mujer con su esposo, estaban saliendo del país con un bebé que no era de ellos, porque ni siquiera era carga genética ni de ella ni de él. Eso quiere decir que en estas clínicas de reproducción asistida, de fertilidad, se adquirieron porque ellos lo llaman contrato de ovodonación, ¿no? Contratos donde a una mujer se le paga por sus óvulos y a un hombre se le paga por sus espermatozoides. O sea, acá es a pedido del público, ¿no? Un catálogo a pedido del público. Estos dos señores fueron, pagaron por los servicios, pagaron por el servicio de vientre de alquiler de una mujer que no sabemos quién es, intentaron salir con un niño creado pues en laboratorio a pedido de los padres como quisieron. Y entonces, ¿cómo es esto posible? Y doctor, si es que usted tiene o ha hecho seguimiento a este caso, ¿en qué finalmente terminó? Porque nosotros no tenemos más rastro de este caso. A ver, en primer término, estos asuntos son complicados, si bien que la norma ya lo regula en nuestro país, cosa distinta es que se cumpla. Uh-huh. Y ese es un problema del país de manera general, porque podemos hablar de cualquier otra norma. Está prohibido matar y la gente mata, está prohibido el sicariato y hay sicariato. Uh-huh. Entonces lo que existe es una debilidad del sistema. Uh-huh. El Ministerio Público que persigue la comisión de los delitos no tiene capacidad en lo absoluto de poder hacer un seguimiento y de tutelar en este caso los derechos de los concebidos, porque estamos hablando nosotros de inseminación artificial. Uh-huh. Eso por un lado. No hay tampoco existe quien haga denuncias. Uh-huh. Como bien sabes que para hacer una denuncia no solamente es señalarlo con un dedo, salir a la radio y decirlo, uh-huh, sino hay que aportar pruebas concretas en una denuncia por escrito al Ministerio Público a efecto de que la autoridad fiscal pueda realizar una indagación por lo menos preliminar, no solo por dichos. Uh-huh. Además de eso, existe también un problema moral por parte de los administradores de justicia. Los fiscales no quieren tener más problemas de los pocos que pueden resolver. Entonces, tratar de resolver el problema de algo que no es tangible, porque una cosa es resolver el problema de una persona de 50 años o de un niño de 10, y otra cosa es resolver el problema de un concebido que nadie lo ve. Entonces, este es un serio problema de índole moral, con una tangibilidad muy, muy difícil de poder, de que pueda ser manifestada a efecto de que alguien pueda salir en tutela de esos menores, como sí fue en Argentina, donde sí hubo tutela por parte del Ministerio Público frente a cuando se tuvo conocimiento de un banco de embriones que había notificado por medio de los diarios la decisión del laboratorio de destruir estos embriones porque ya no tenían más capacidad para seguir teniéndolos conservados. Entonces el Ministerio Público ahí es que sale en defensa justamente de estos concebidos. Acá en el país eso yo lo veo lamentablemente muy difícil.
en la medida, vuelvo a repetir, que no hay tangibilidad y que la administración de justicia es muy pobre, apenas pueden resolver problemas ordinarios y no van a resolver ese tipo de problemas. Por otro lado, el otro problema que tenemos es el déficit de formación moral y ética en los profesionales de la salud, porque evidentemente frente a asuntos que generan o reportan grandes ingresos económicos, lógicamente la barrera moral o ética va a ser muy débil a efecto de continuar realizando este tipo de actos, actos médicos. Y asimismo, frente al problema ético y moral, no solamente por parte de los profesionales de la salud, sino también de la población de manera general. Todo está completamente relativizado. Por lo tanto, si estamos discutiendo, por ejemplo, asuntos como el aborto, donde se discute desde cuándo inicia la vida y desde qué momento tiene que haber tutela jurídica respecto al concebido, pongámonos por el otro lado frente a problemas completamente afectivos, donde una mujer y un hombre que no pueden tener hijos, lo que van a hacer es apelar al sentimentalismo a efecto de justificar la decisión que van a tomar en algún momento de realizar este tipo de prácticas. Doctor, y lo que usted menciona tiene bastante que ver con estas clínicas de reproducción asistida que no se pueden fiscalizar o supervisar, o como usted dice, tiene que haber una tangibilidad, evidenciar que realmente hay una vulneración a lo que establecen nuestras leyes y cómo brindar protección al ser más vulnerable de todos, que viene a ser el concebido. En realidad eso lo debería hacer el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por su propio título, ¿no? Porque justamente ahí estamos frente a una población completamente vulnerable frente a otras que no son vulnerables y que reciben ingentes cantidades de dinero. Estas cuestiones son decisiones completamente políticas. Deben haber ministros de salud que se fajen, que asuman la responsabilidad histórica frente a el problema que ustedes están mencionando y lo están visibilizando de una manera completamente clara. Aquí hay poblaciones vulnerables. Así es, afectadas. Los embriones. Sí, claro, todo. totalmente de acuerdo. Es vida humana, ¿no? No, Sí. no es vida de perros. Claro. Así es. Y además la Constitución establece en el artículo 2 que el concebido es sujeto de todo tipo de derechos, ¿no? Desde la Constitución. Entonces, un embrión, sea donde sea que se haga, incluso en un laboratorio, ya es un concebido, ¿no? Que es un sujeto de derechos que está protegido por la Constitución. Pero muchas madres podrían decir, ¿cuál es el problema? Si yo no tengo un útero sano, pero sí tengo óvulos, mi esposo tiene espermatozoides, ¿por qué no podríamos decirle a mi hermana que nuestro bebé crezca en su vientre y que ella nos ayude a que tengamos el bebé? Ese es un problema moral y no es un problema legal. Las personas tenemos que saber diferenciar que la ley está para proteger a los más vulnerables. Si entramos a un plano moral, habría que ir a estudiar y resolver esos problemas en una facultad de filosofía o en una facultad de teología o de cualquier otra índole, pero las personas debemos tener en cuenta que somos seres contingentes y hay muchas otras formas de solucionar limitaciones que la propia naturaleza nos ha dado. Es más o menos como que, voy a dar un absurdo, ¿no? Imaginemos nosotros que yo quiero nacer con pelo rubio, ¿no? Y no he nacido con pelo rubio, entonces voy a hacer una legislación especial para que yo pueda tener el pelo rubio. No es así. No existe legislaciones de manera personal y especial. La legislación es de manera general para defender a todos y no a unos, ¿no? Y ese es un tema muy complicado. Y sobre todo, doctor, porque la persona humana, independientemente del estado en el que se encuentre, tiene dignidad humana. Sea desde la concepción hasta la muerte natural, se respeta eso. Y digamos, considerar que todos los óvulos fecundados, todas las células o los embriones que se encuentran allí puedan ser tirados, puedan ser sujetos a manipulación genética, o por el otro lado considerar a las mujeres como Matrix, ¿no? Como máquinas incubadoras de reproducción, estaríamos también cosificando a la mujer. O sea, tanto el feminismo dice que la mujer es cosificada, que la mujer debe respetarse sus derechos, pero ¿qué derechos el feminismo puede defender cuando permite a la mujer que pueda alquilar el cuerpo de otra mujer para que lleve 9 meses a un ser humano? Ahora, un punto más, si me permiten, sobre el asunto, evidentemente desde el ámbito jurídico. Esto es una forma de una nueva esclavitud, porque estamos frente a la figura de personas que deciden sobre la vida humana
de otras personas. Evidentemente no estamos en la época de los romanos, donde un guerrero podía sacar una espada y matar al otro porque era su esclavo. No es, pero sí podemos hacer una analogía en el sentido que el médico, cuando hace fertilización asistida, y eso es muy conocido, no insemina un solo óvulo, sino hace inseminación de más de 10 óvulos. Y eso permite que la persona que está siendo beneficiada, entre comillas, respecto a esta inseminación pueda escoger. Entonces, esto es una forma de eugenesia. Claro, ¿qué cosa es lo que va a escoger los padres, entre comillas, de estos embriones? ¿Qué color de piel, qué color de ojos, qué forma del pelo, el tamaño? Y entonces, ¿eso no es acaso jugar a ser Dios? De decidir lo que yo quiero, lo que a mí me gusta respecto de otra persona. Ahora bien, si el Estado no tiene capacidad de controlar esto de acá, entonces se debe aplicar lo que la doctrina francesa ha establecido y lo ha recogido el Tribunal Constitucional peruano en la sentencia de la píldora del día siguiente, que es el principio de precaución. En todo aquello donde la ciencia haya avanzado y no se conoce cuáles van a ser los resultados, lo que tiene que hacer el legislador es ser precavido, ¿no? Por eso se llama principio de precaución. Debo actuar con precaución en consideración al beneficio del hombre y del más débil, pro homini, pro debili. En ese contexto se decanta en una prohibición, hasta que existan mayores elementos de avance del sistema de administración de justicia en control, de fiscalización, no de las actividades que realicen los médicos, sino de tutela de los derechos, de la dignidad del hombre. Si no me equivoco, hay, doctor, un caso en el Tribunal Constitucional que está pendiente de sentencia respecto a la reproducción subrogada, a la maternidad subrogada. Y doctor, también queríamos aterrizar un poco cómo es que se puede abrir la puerta a esta maternidad subrogada encubierta, porque el día de ayer la Comisión de Constitución ha debatido un predictamen que realmente no se llegó a debatir y a votar, pasó a un cuarto intermedio, pero que es grave respecto a precisamente lo que usted está mencionando, de cómo se puede haber una esclavitud del hombre por el hombre, ¿no? Es el proyecto de ley 6794, que estuvo en la comisión dictaminadora, que fue la Comisión de Constitución, en donde se hablaba de permitir, así como actualmente el artículo 21 del Código Civil permite que la madre inscriba solo con sus apellidos al menor, pueda también el padre hacer lo mismo. Esto, como comprenderá, parece una ley con nombre propio, porque sucedió en el caso del señor Ricardo Morán, que citaba mi compañera el año pasado. Y ahora lo que se intenta es que, digamos, entre comillas, en virtud de la igualdad, ¿no? Igualdad de sexo, pudiera también no solo la madre inscribir al niño, sino también el padre con sus apellidos. ¿Qué opinión le merece este caso? Es un fraude legal. Primero, la posición del Tribunal Constitucional fue claudicante, porque tenía que resolver asuntos de fondo y se fue por la forma, porque ellos se escudaron de dar una sentencia de fondo respecto de lo que había pedido el señor Morán, y resolvieron por un asunto de igualdad entre los derechos que tiene la mujer de llevar o poner sus apellidos o el apellido de ella sola a su hijo, en el caso que hay un abandono por parte del padre que no ha querido. Exacto. Pero veamos nosotros el fondo de la norma. El fondo de la norma, y en este caso me refiero por el cual se autorizó y se facultó a la madre a llevar y poner los apellidos de ella a su hijo. La finalidad de esa norma fue asumir una realidad en nuestro país, que es la situación de las madres solteras, que muchas veces eran burladas, engañadas, estafadas, si se quiere llamar de alguna manera, respecto de aquel que por cualquier circunstancia tima a la mujer, y producto de esa mentira o irresponsabilidad finalmente, porque el hombre no se hace cargo de una relación que ha mantenido con una mujer. Entonces, para evitar de que el niño se quede sin apellido, se facilita
esta figura de que la madre pueda llevar adelante no solamente la gestación y la maternidad, sino ponerle sus apellidos a su hijo. Pero eso no lo vive el hombre, ¿no? Entonces, claro, porque el hombre no existe un papá soltero Claro. que geste una criatura. Entonces, Claro. por eso que el Tribunal Constitucional realizó una figura completamente claudicante cuando debió haberse pronunciado perfectamente, negando la figura de la madre sustituta, que es lo que en el fondo estaba buscando Morán. O sea, resolvió un caso por la tangente, sin resolver el fondo. Ahora, Sí, ¿no? ¿qué puedo opinar respecto de lo que se está queriendo hacer ahora de la igualdad? Es otro fraude, ¿no? Es un fiasco. Sí, justo sobre lo que usted dice, el Tribunal Constitucional resolvió por los temas de proporcionalidad, idoneidad, necesidad, para ver si, porque a una mujer se le permitía o no, pero no, y se negó expresamente en la sentencia a hablar sobre el fondo, ¿no? Sobre si le parecía correcto que él no quiera mencionar el nombre de la madre, la que dio el óvulo y la que prestó el vientre. Pero acá en el proyecto que están mencionando mis compañeras, habla incluso de que en dicho acto, de manera confidencial, debe manifestar el motivo de la inscripción individual. O sea, no solo el padre no revela la identidad de la madre en este acto, ¿no? Podría no revelar la identidad de la madre, sino además de manera confidencial va a manifestar por qué no da el nombre de la madre, que podría ser porque en verdad le he pagado a una madre para que sea la madre y le he pagado para que me venda al niño y ya no sea nunca más madre y desaparezca su vida, ¿no? Tenemos casos en el extranjero de padres que tienen hijos y que no sabemos cuáles son sus madres, ¿no? Como en el caso de este jugador de fútbol. Y finalmente ya en el extranjero se aplica, ¿no? Entonces no sé si la sentencia del TC pueda servir para detener un poco que se apruebe esta norma, porque en verdad el TC no entró a hablar sobre el fondo. No entró sobre el fondo en sí no habló en la sentencia 0882-2023. Y sobre todo que esta sentencia recaída en el caso Morán no es de observancia obligatoria porque no es precedente vinculante, simplemente establece una exhortación al Congreso de la República. Y creo que los asesores de la bancada de Fuerza Popular, específicamente, no podrían sustentarse en una exhortación de este caso que no resolvió el fondo, ¿no? Decir que basta razón suficiente para proponer un proyecto de ley que tiene nombre propio, que es el proyecto de ley del señor Ricardo Morán. Entonces, eso por ahí, por un tema. Lo segundo es que en el caso de Ricardo Morán, no es que el señor desconocía quién era la madre, porque en la sentencia del Tribunal Constitucional, el voto del magistrado Gutiérrez Tixe lo señala claramente. Hay un proceso judicial que se realizó en el estado de California, en la cual se develaba los datos de la madre en Estados Unidos. O sea, Ricardo Morán sabía quién era la madre, solamente que a él no se le dio la gana de revelarlo. Él sabía quién era la madre. Entonces, que digan que puede existir propuestas de ley, presentar, o que la magistrada, con todo el respeto a la magistrada Luz Pacheco, hacer un test de proporcionalidad y decir que acá se prefiere el derecho de la identidad de los niños, no, lamentablemente, porque esos niños sí tienen una identidad, tienen la identidad americana, y tal vez se pudo haber salido por una salida administrativa que inaplicaba para este caso una norma de migraciones, porque el hecho era que el niño no tenía que haber salido cada cierto tiempo porque era no peruano y tenía que regresar a Estados Unidos y luego regresar. Podía haber dispuesto eso el Tribunal Constitucional, pero sin embargo no fueron lo suficientemente, valientes tomar la decisión de emitir un pronunciamiento de fondo, porque lo que ha hecho el TC, como siempre algunas veces, es dejar la puerta abierta para aprobar futuras propuestas o para dejar la puerta abierta y que ese sea el fundamento de futuros reconocimientos de niños producto vientre de alquiler. Así es. Así es. Doctor, vamos a seguir hablando de este tema después de una breve pausa. Regresamos, amigos. Estamos Él presenta No Negociable. No Negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento.
Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta Lo negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta Lo negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta Lo negociable. el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta ¿En qué casos el padre desconoce a la madre? ¿Qué casos en la actualidad existe que el padre desconozca a la madre? En los casos de ovodonación, claro está, ¿no? O sea, las técnicas de reproducción asistida conocidas como heterólogas, por cuanto no hay una participación en este caso de la pareja o del matrimonio
en la concepción de la nueva vida, ¿no? Podríamos decir entonces, doctor, que este predictamen del proyecto de ley 6794 de la congresista Barbarán, del grupo parlamentario Fuerza Popular, lo que está proponiendo es una maternidad subrogada encubierta. Completamente, y esto viola lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de Salud. Entonces, yo desconozco las razones por las cuales ella o personas de Fuerza Popular están empecinados en trabajar este tipo de legislación como si el Perú fuese una especie de centro mundial de donación o de técnicas de reproducción asistida. Bueno sería que lo sea para efecto de razones terapéuticas, de mejorar la salud de los niños dentro del vientre materno y esas cosas buenas, ¿no? Pero esto de acá creo yo de que tiene un sabor o un olor de otra naturaleza a lo que es bueno, ¿no? Y doctor, más bien justifican esta medida bajo el derecho humano de la identidad, el derecho a la identidad del niño, pero realmente es todo lo contrario, porque el niño ya tiene una identidad que más bien se está pensando crear un registro de identidad de padres biológicos no revelados. Sí, no, es de verdad, todo esto es un atentado contra la familia, ¿no? Contra la institución de la familia, que es la que permanentemente viene siendo petardeada por quienes en el fondo quieren vivir y legalizar sus caprichos, ¿no? Es algo duro, porque muchos podrán decir que, claro, a ti no te pasa. Bueno, pero a mucha gente no le pasa muchas cosas. Así es, y para que las personas tengan claro, nosotros no estamos en contra de que una persona que no pueda tener hijos, una mujer, una pareja de esposos o no, que no pueda tener hijos, intente tenerlos y use los métodos necesarios, científicos y demostrados que puedan ayudarla a hacerlo. El problema es cuando ya esto se mercantiliza, ¿no? Y cuando se usa el dinero para poder decirle a una mujer, necesito tu vientre para que en tu vientre crezca mi hijo, y esta mujer puede alquilarle el vientre una vez a una persona y a otra, y su cuerpo se vuelve una mercancía. Y también el problema viene cuando el fundamento de esto, de manosear al concebido, de no tenerlo en el vientre de la madre, porque a veces podría ser capricho de la madre que no quiere que le afecte el cuerpo, como ha pasado en el extranjero con algunas artistas, cuando esto nace de emociones, ¿no? Cuando no se sustenta en la realidad, ¿no? El tema de que la madre inscriba sola a su hijo a su nombre sin el padre parte de una realidad. Hay hombres que abandonan, hay hombres que no reconocen, antes no había el ADN y era más difícil. En cambio, el tema que quieren ellos aprobar ahora parte de lo que ellos desean tener, hijos que solo sean suyos y que no sepan quién es su mamá, ni siquiera quién donó el óvulo, ni quién tuvo en el vientre a ese bebé, ¿no? Sería interesante preguntar a los médicos o a las clínicas cuántos óvulos se fecundan para este tipo de actividades y qué cosa es lo que se hace con los embriones que han sido concebidos para este tipo de actividades. O sea, eso tiene que haber ahí de todas y nos tienen que decir qué cosa es lo que hacen con ellos, dónde terminan o cuál es su fin, ¿no? Yo creo que ocultan esta verdad y evidentemente cada quien puede ser feliz como realmente le plazca, pero esa felicidad no puede atentar bajo ningún punto de vista el derecho de otro, ¿no? Claro, como bien doctor señalaba, el tema de la importancia de que se le haya dado la posibilidad a las mujeres de inscribir a sus hijos es porque existe el derecho de reserva. El derecho de reserva está a favor de la madre, porque esto viene pues desde el digesto, ¿no? Hay un principio que se llama principio mater semper certa es, porque el vínculo filial siempre es comprobable respecto de la mujer. Correcto. Porque es la parturienta, Correcto. parturienta es la madre quien da a luz, ¿no? Y tal vez la justificación el día de ayer salió, hoy, ¿qué pasa cuando muere la mujer? ¿El padre desconoce? No, porque el certificado de nacido vivo que expide el Registro Nacional, el RENIEC, independientemente la madre haya fallecido, se le expide a favor de la madre porque ella es la madre que en pleno proceso de parto lamentablemente falleció. Y es reclamado por los abuelos si no está el padre. Así es. Entonces, si el derecho de reserva está a favor de la madre, la pregunta es, ¿por qué daríamos el derecho de reserva al padre? ¿Acaso el padre engendra? ¿Acaso No. el padre da a luz?
No existe. Por eso nosotros preguntábamos ayer a los asesores, el día del debate, dime tú en qué casos el padre, es que hay que reiterar, este punto es importante, ¿no? ¿En qué casos el padre desconoce a la madre? No existe ningún otro caso. Y entonces acá hay que preservar el derecho de reserva porque, como usted bien señalaba, doctor, existe un gran índice de irresponsabilidad de padres que no reconocen a sus hijos. Y entonces se le da la posibilidad a la madre a inscribir a sus hijos con sus apellidos. Pero eso no niega de que el padre pueda, digamos, con un proceso de filiación, reconocer la paternidad. Yo creo que esto es un retroceso al derecho de identidad de los niños, porque acá se está jugando, como usted decía, doctor, a ser Dios. Vamos a Estados Unidos o otra legislación donde se permita esto, se pide a un niño como uno quiera que sea, del catálogo el padre, porque te preguntan, ¿no? Si quieres ojos verdes, cabello rubio, ondulado. Y estamos realmente cosificando a los seres humanos, nos estamos deshumanizando por completo. Doctor, y tengo una curiosidad por preguntarle. El artículo 7 de la Ley General de Salud ciertamente habla de que debe coincidir la madre biológica y la madre genética para que, digamos, la reproducción asistida sea legal. Sin embargo, mi consulta es, ya que usted estaba hablando de qué se hace con los embriones en medio de esta reproducción asistida, también en estos casos en que la madre biológica es la misma que la madre que gesta, la madre genética, ¿se dan estos casos, doctor, de que se manipula los embriones? A ver, sí, esa pregunta nos la hemos hecho con varios médicos, hemos consultado. Médicos cristianos que se dedican correctamente a las técnicas de reproducción asistida, no dejan los embriones en el aire o en una congeladora, lo que hacen es varias inseminaciones, dándole oportunidad de la viabilidad a cada uno de ellos de manera conjunta, evidentemente de acuerdo a la mejor técnica médica para que cuide a la madre y a los embriones. Y de acuerdo a eso será la naturaleza la que decida quién va para adelante y quién va para atrás. Por eso es que se dice que en estas técnicas de reproducción asistida tenemos la presencia de mellizos, trillizos, hasta de repente mayor cantidad. Pero veamos acá lo que nos han comentado los médicos. La naturaleza es tan sabia que va a dar la cantidad de bebés que van a poder desarrollarse en el vientre materno que pueda la madre tener. Y aquellos que, digamos, de alguna manera generen o puedan generar un daño a la madre, no van a continuar con el desarrollo embrionario. Así es, uterino. Así es. Y doctor, esta norma, además, no sé qué opina usted, sería a todas luces inconstitucional, Por ¿no? supuesto. Porque si el artículo 2 que dice el concebido es sujeto de derechos en cuanto a todo lo que le favorece, no se sabe cómo interpretar, podemos ir al diario de debates de la Constitución, en donde se determinó, porque no estaba esta norma así, se quería recoger igual que la Constitución del 79, donde decía el concebido se considera nacido, pero se cambió por el concebido sujeto de derechos. Y en el debate Ferrero Costa señala, ya sabemos que hay protección al concebido, el concebido es el fruto de la combinación del óvulo y del espermatozoide, que no puede ser víctima de manipulación artificial, con el objeto de hacer experimentos genéticos y por tanto de violentar un proceso de carácter natural. Correcto. Eso es el fundamento de cómo se aprobó el artículo 2, inciso 1 de nuestra Constitución. Según eso, porque esto es el sustento y la interpretación jurídica se hace en función al sustento, no habría ley que permita esta manipulación en nuestro país. En otros países, no sé, pero al menos el nuestro no. Entonces esta ley sería inconstitucional y inviable, ¿no? Además, sumado a que cuando encontramos una colisión de dos normas de igual rango, porque el Código Civil es una ley y en este caso la Ley General de Salud es otra, va a primar la ley específica sobre la ley general. El Código Civil son leyes generales, en cambio la Ley General de Salud tiene doble condición. La primera es que es una ley específica y la otra es que es una ley de orden público en materia sanitaria. Claro. Y entonces, cuando estamos hablando de una norma de orden público, significa de que todos estamos obligados a cumplir y cualquier pacto que se realice en contra de la ley es nulo de pleno derecho. Entonces, hay una doble
protección jurídica para evitar este tipo de maternidad subrogada a nivel de constitución, como lo has mencionado, y a nivel de el problema de antinomias con la Ley General de Salud por ser una norma específica. Así es, doctor. El hecho de crear un registro reservado a cargo del RENIEC, donde el padre pueda consignar cuál es el motivo de desconocimiento, ¿acaso también no daría pie a la posibilidad de que se incurren delitos de trata de personas? Totalmente. Bueno, ese es un punto que hemos dejado que no lo habíamos comentado, pero a veces las personas que hacen este tipo de normas abusan de la candidez, ¿no? Porque piensan que en el Perú, porque son normas peruanas, todos son gente buena y obran de buena fe, y que de alguna manera todos viven en nubecitas con arpas que viven tocándolas todo el día y que van y se someten a técnicas de reproducción asistida porque aman la vida, ¿no? Y andan con corazoncitos a los costados, cuando sabemos perfectamente que en el fondo lo que se está queriendo hacer es privilegiar el lucro de quienes realizan o viven de este tipo de cosas. Y lo que tú has mencionado recientemente, definitivamente va a haber un incentivo a la mayor comercialización de este tipo de actividades, donde perfectamente se pueda presentar una especie de trata cibernética o de alguna manera una trata en laboratorios. Qué peligrosa, doctor, resultaría esta ley. En todo caso, deberíamos desear que quede en cuarto intermedio o que se archive de una vez. Para mí es constitucional, ¿no? Pero además sí, también totalmente. tenemos comentarios de las personas que están conectadas, porque es muy importante mencionarlos por lo que dijo hace un rato Paola de Morán, porque hay una señora llamada, es una seguidora de Elmira Villalón, que dice fraude legal, muy buena definición. Exacto, es un intercambio comercial, y no debemos olvidar que el propio Morán, con todo lo inteligente que es, dijo que si a los bebés no se les dice que tienen mamá, entonces los bebés no extrañarán o preguntarán por ella. O sea, la madre, al igual que el sexo, es una imposición social. Y si no se les cuenta y si no se les impone, no la van a extrañar, no se les va a afectar, ¿no? Un comentario. Primero, que Morán no es inteligente, porque la inteligencia siempre está encaminada hacia lo bueno. Él es astuto, que es diferente, y utiliza su astucia justamente para este tipo de trampas. En segundo término, que él, lo que señala la señora, ¿no? Es lamentablemente estamos frente a situaciones que nadie le quiere poner el nombre correcto: inmoralidades que están queriendo ser legalizadas, ¿no? Doctor, esta ley con nombre propio, está muy claro que el señor Morán, no sé si forma parte de los que impulsan esta agenda, pero ya hemos sabido por la misma sentencia del TC de que no es que se desconocía quién era la madre o que había algún impedimento. Por el contrario, dicen que el juzgado civil del estado de California expresamente dijo que los demandados, entre los cuales está la gestante, colaborarán con el demandante Ricardo Morán y firmarán todos los documentos necesarios para obtener el certificado de nacionalidad del Perú y o pasaporte del Perú, que le será emitido al menor hijo alumbrado por la demandada después del, bueno, ponen las fechas. Entonces, definitivamente no había ningún impedimento para esos niños que tengan su identidad y que tengan un libre ingreso al Perú también. Morán aprovecha una circunstancia personal, un capricho de paternidad, maternidad conjunta o algo raro en su propia existencia para de alguna manera inclinarse hacia el activismo, ¿no? O sea, aprovecha las circunstancias para poder pasar a la historia como una especie de reformador jurídico o algo en esa línea y trascender en la vida, ¿no? Yo creo que va por ahí más el tema de lo que él está buscando, ¿no? Yo creo que los magistrados del Tribunal Constitucional ni siquiera han revisado los casos, digamos la legislación comparada y los casos y las problemáticas que se han presentado justamente de permitir, de legislaciones que permiten el vientre de alquiler, porque vamos a explicar a nuestros amigos, en un caso, doctor, y usted también, que usted es experto en derecho genético, derecho médico, perdón, en un caso de vientre de alquiler pueden intervenir hasta 5 mujeres. Sí, claro. ¿No? A 5 mujeres. Una mujer que da la carga genética.
Si esa carga genética tiene alguna deficiencia, puede ser mejorada por una segunda mujer con la segunda carga genética. Estamos hablando de 2 madres genéticas. Tercero es la madre gestante, porque es distinta, porque ella es la que se le paga el vientre de alquiler. Cuarto, la madre que lo cuida, y quinto, la madre legal, que dice que yo soy la madre. Entonces, ¿qué identidad puede tener ese niño? Si en el caso de Morán, por ejemplo, la mujer gestante, ella refirió: yo no soy la madre porque yo no di la carga genética. En el juicio, en la audiencia que se llevó de ese caso. Claro, entonces la identidad se pierde por completo, se desvanece. Doctor, ¿qué derecho de identidad del niño podemos luchar? ¿Qué interés superior del niño podemos hablar sobre este caso? No, en lo absoluto. Aquí hay una vulneración completa. Por eso que hemos señalado desde el inicio que si bien que el Tribunal Constitucional está restableciendo los valores, derechos en el Perú, últimamente da bastante tranquilidad saber quiénes están actualmente conformando el Tribunal Constitucional. En este caso concreto consideramos que sí ha habido una claudicación en los principios y en los valores, y de alguna manera se ha querido contentar a todas las partes involucradas, a los movimientos cristianos, por un lado a los movimientos que están de alguna manera tratando de manejar todo el lobby LGTB, el mismo Morán, y bueno, ahí están los resultados. Sí, es lamentable, en verdad nosotros queremos decir que no estamos, y reitero, perdonen que sea tan reiterativa, tienen que entender que lo que estamos tratando de evitar aquí es que se manipule a criaturas, y sobre todo se manipule incluso para que tengas al bebé perfecto, ¿no? O sea, porque ¿cómo podemos defender hoy en día el derecho del el día del niño autista, el día del niño con síndrome de Down, etcétera, cuando en verdad desde el vientre ya estás escogiendo la carga genética y buscando una mujer con una mejor carga genética que otra para poder hacer un bebé perfecto, inteligente, quizá con una capacidad superior? O sea, ¿qué clase de ser humanos? Esto ni a Hitler, ¿no? Porque no tenía la ciencia en ese momento. Yo creo que has dado en el punto, ¿no? Porque si tú escuchas hoy en día hablar de alguien que de alguna manera alabe el nazismo, inmediatamente yo creo que hasta lo meten a la cárcel, ¿no? Pero cuando se trata de este tema de eugenesia, que es exactamente igual a lo que hacía Mengele, que allá clasificaban a los niños ya nacidos, y los que no tenían o no cumplían los requisitos, los requerimientos del nazismo, lamentablemente eran llevados a los campos de exterminio o a los trabajos, forzados. Entonces, yo creo que has dado en el punto, ¿no? Este es un neonazismo, la eugenesia en la consejería genética de escoger la raza, el color de ojos y así por el estilo, ¿no? Hay intereses económicos también detrás, doctor. Así es, amigo. Esto ha sido el programa No Negociable, y antes de terminar, desde aquí vamos a estar haciendo la campaña PL6794 no va, hashtag PL6794 no va. No a la comercialización de seres humanos. Así es. Este ha sido nuestro programa el día de hoy. Muy buenas tardes. Nos vemos el día viernes. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hemos presentado No Negociable. No Sintonízanos Negociable. los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña.